Hola, soy el cadete de primer año Coronel Tadeo Sebastián, matrícula 220 del curso primero segundo. Les voy a hablar sobre el relato fantástico. ¿Qué es el relato fantástico? El relato presenta un mundo supuestamente realista en el que un fenómeno extraordinario irrumpe y obliga a los personajes a preguntarse si lo sucedido es un evento sobrenatural o si se puede explicar por causas ordinarias. Esta incertidumbre que sienten los personajes y los lectores es propia del género. ¿Cómo logra el relato fantástico esto? Para que un cuento fantástico logre generar ese efecto de irrupción de lo sobrenatural, construye una visión realista del mundo, que se refuerza con referencias históricas, sociales o geográficas, ya sean pasadas o presentes, cercanas o lejanas a los lectores. También se utiliza el verosímil, que parece verdadero, que es la lógica interna del mundo del relato. Para ello, existen dos mecanismos básicos que refuerzan esta noción: las reacciones de los personajes, que ante lo sobrenatural reaccionan como lo haría cualquiera de nosotros, descreyendo y dudando de sí, y el uso de narradores protagonistas. Si quien cuenta la historia transmite su propia inseguridad, los lectores también nos permitiremos dudar de lo que nos cuentan. Características del relato fantástico: el tiempo. Estos se dilatan, haciendo que un segundo pueda extenderse y sentirse en la piel de los personajes como horas. El espacio. Las atmósferas oscuras y extravagantes suelen predisponer al lector a lo extraordinario. Los personajes. Se presentan todo tipo de personajes estrafalarios, ya que de estos sujetos tan raros se puede esperar de todo. Narradores. El relato fantástico los pone en duda. Para ello, se presentan narradores locos, alcohólicos o enfermos, cuyas percepciones pueden no ser muy confiables. ¿Cómo brindan información estos relatos? Todos los relatos brindan información a través de la secuencia de acciones y de las descripciones. Según su función, se clasifican en dos tipos. Informante. Es un dato que se comunica a los lectores directamente. Si un relato aclara que el piso de un calabozo estaba frío, por ejemplo, simplemente puede querer situarnos en una determinada atmósfera. Indicio. Es una descripción que nos permite entender un significado más amplio sobre otra cosa. Así, si en un relato subraya que la habitación de un personaje está repleta de libros, se está dando una pista de que el personaje es un lector fanático. ¿Cómo es la interpretación del desenlace en este género? Un cuento fantástico en la medida en que genera en el lector un estado de incertidumbre frente a lo real, una duda que no se resuelva. Algunos de los recursos más frecuentes para mantener esa ambivalencia son: interrumpir bruscamente el relato. Un final apretado deja al espectador con un interrogante fresco y con pocos elementos para tomar una decisión. Condicionar la interpretación. Se le da un amplio respaldo a la interpretación sobrenatural, pero se deja un espacio estrecho para una explicación racional rebuscada. El género fantástico le da un lugar central al lector. El relato propone una pregunta y queda en cada uno la voluntad de responderla o quedarse reflexionando. El género gótico. A mediados del siglo XVIII surgió en Europa el Iluminismo, un movimiento filosófico y cultural que impuso una visión racional sobre la vida. En respuesta a ello surgió el Romanticismo, que buscó un retorno a los orígenes de la historia europea y revaloró los temas góticos, identificados mayormente con el pasado medieval, como las leyendas orales, los castillos oscuros, los fantasmas y las criaturas del bosque. Así, el romanticismo abrió el camino para la aparición del relato fantástico. Lo siniestro. La literatura gótica está estrictamente vinculada al terror como género literario, pero el fantástico evolucionó para diferenciarse de ese último y convertirse en un género autónomo.